Y estar con ustedes hoy compartiendo esta reflexión. Yo soy filósofo primero por la Universidad Católica de Valencia, luego hice un máster en Ciencias del Matrimonio y la Familia con el Instituto Juan Pablo II en Valencia y luego tengo estudios en fertilidad y sexualidad. Entonces este es mi tema. Tenemos un apostolado con unos amigos que se llama El Arte de Amar y llevamos 14 años yendo por colegios, grupos de universitarios, parroquias, hablando del amor, de la afectividad. Y para iniciar, quería compartirles algo muy bonito que he estado aprendiendo de los místicos de la Iglesia. La Iglesia, en su riqueza, tiene unas personas extraordinarias que Dios les permite quitarle el velo de la realidad que vemos nosotros material y ver el mundo espiritual. Y estos místicos, pues algunos Dios los ha llevado al cielo, les ha tenido. Santa Catalina de Siena, por ejemplo, tenía diálogos con el Padre Celestial, una mujer ignorante que no tenía estudios, la última de 22 hermanos, y terminó escribiendo un libro que se llama Diálogos del Padre Celestial, que en su inicio dice que su doctrina es tan perfecta que se puede equiparar al catecismo y la puede uno citar como doctrina de la Iglesia. ¡Qué belleza! Pues de un místico de la Iglesia aprendí algo muy lindo sobre la palabra de Dios, y es que cuando uno pronuncia la palabra de Dios, verdaderamente es la palabra de Dios. Es decir, estos místicos en esa experiencia escuchaban al Padre Celestial, y después cuando regresaban y abrían las Sagradas Escrituras, escuchaban la misma voz como en la experiencia mística que estaban teniendo. O sea, es Dios que nos habla directamente. Entonces, en un ejercicio espiritual que he empezado a hacer, cuando voy a dar una charla, trato de abrir la palabra para purificar mis labios, nuestros oídos, y así disponer el corazón, porque la palabra de Dios es alimento, y así disponernos para esta charla. Entonces le voy a pedir al Señor su palabra y voy a leerles del Evangelio de San Juan en el capítulo 7. Jesús sube a Jerusalén para la fiesta y enseña. Después de esto, Jesús andaba por Galilea, y es que no podía andar por Judea, pues los judíos trataban de matarle. Al acercarse la fiesta judía de las tiendas, le salieron sus hermanos: «Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, pues nadie actúa en secreto cuando quiere ser conocido. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo». Es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Jesús les replicó: «Todavía no ha llegado mi tiempo. En cambio vosotros, tiempo siempre está a mano. El mundo no puede odiaros. A mí, sin embargo, me aborrece, porque doy testimonio de que sus obras son perversas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo, pues aún no se ha cumplido mi tiempo». Dicho esto, se quedó en Galilea. Palabra del Señor. Bueno, pues este título es una invitación para mí para desarrollar este tema tan lindo del amor y la sexualidad bien vivida. Pero quisiera iniciar con una de las palabras del título, que es la libertad. La libertad es esta palabra que hoy se está hablando mucho, desde la política con el liberalismo, los libertarios, mucha gente en este tiempo, a través del hedonismo, la búsqueda del placer, la búsqueda de los bienes materiales, el materialismo, se habla de la libertad. Yo quiero mi libertad, nadie se puede meter con mi libertad, yo puedo hacer lo que quiera y es mío, ¿no? Es algo que es natural, normal, y se ha predicado hasta el extremo, yéndonos al extremo de lo que se ha llamado el libertinaje, que es una libertad mal entendida. ¿Por qué? Resulta
que la libertad, esto es una meditación que me llegó una vez en la ducha, que estaba yo reflexionando sobre la libertad, que es la facultad de la voluntad que tenemos nosotros, esa capacidad de elegir desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y que nadie va a hacer por nosotros, me llevaba a mi corazón a reflexionar sobre algo muy lindo, y es que nosotros podamos elegir, tengamos libertad, es la muestra del amor de Dios por nosotros. En la creación, al Señor crearnos, Yahvé, que crea esa primera creación, a los únicos que les da la facultad de la voluntad, la libertad, es Adán y Eva. De resto, en toda la creación nadie tenía libertad. Todos los animales, todo lo que sucede, las leyes del cosmos, de los minerales, de todo lo que sucede, está perfectamente organizado y sucede siempre, ¿no? Pero en el caso del ser humano, tenemos la capacidad de negarnos aquello que estamos sintiendo y dirigir nuestra voluntad hacia un lado o hacia otro, en donde se abren multitud de opciones. Y entonces, reflexionando sobre la libertad, me di cuenta de algo muy lindo, y es cuando Dios, alguna vez lo leí chiquito, estaba yo en el colegio en un proceso de conversión muy fuerte, y en mi colegio no había mucha religión, era un colegio laico, y recuerdo que yo empecé a hablar con mis amigos de la fe, se empezó a encender en mi corazón, empecé a ir a un grupo de oración con 16, 17 años y se encendió la fe muy fuerte en mí. Yo hasta llevé a un amigo mío a que les hablara en mi curso, como en alguna actividad que había que hacer, un amigo que predicaba muy bien para que les hablara a mis amigos, y el coordinador del colegio se acercaba a tratar de tumbarme la fe. O sea, no quería que yo estuviera haciendo eso en el colegio, y me separaba, me sacaba a un lado y me decía, eso del Espíritu Santo, eso no existe. Eso es como el espíritu de la Navidad, que uno dice, uy, se siente tan bonito porque hay luces y árboles, pero eso del Espíritu Santo no existe. Entonces, yo que ya había tenido esa experiencia personal con Cristo, pues no me iba a tumbar la fe tan fácil. En esa época habían como 3 páginas católicas en internet, 2006, 2005, y entonces me metí a investigar, y había un padre muy santico que se llama el padre Jordi Rivero, y ahí habían respuestas sobre la fe. Y recuerdo haber leído algo de algún teólogo que explicaba algo que conecté con esto de la libertad. Y es, ¿por qué Dios nos crea y no se revela directamente a nosotros? Es decir, Dios nos crea y nos pone a prueba para que lo elijamos. Eso podría sonar como un poco injusto. ¿Por qué no nos crea y nos mete de una vez al cielo y compartimos con Él? Y tenemos que pasar por este valle de lágrimas y de sufrir y vivir dificultades. Bueno, no todo es lágrimas, también hay risa, y normalmente es más para el que está en comunión con Dios, pero sí me entienden la idea, ¿no? Y resulta que entendí algo muy bonito, y es que cuando Dios nos crea, en ese momento en el que nos crea con ese amor, si se nos manifestara, se nos presentara como es, que Dios es el ser más bello, más perfecto, más pleno que hay, y se apareciera acá, ¿cómo quedaríamos nosotros? Totalmente enamorados y absortos por ese ser. Se aparece acá el amor en persona, pues uno, qué libertad ni qué nada, ¿no? Llévame contigo, quiero ser tuyo, ¿no? Y ya. Entonces Dios, para respetar a su criatura, porque la ama, y el signo del amor es la libertad, nos pone un velo. Primero lo hizo con los ángeles, no lo veían en plenitud, como ellos eran cuerpos intelectuales, espíritus puros, en un instante se definieron. Unos rechazaron a Dios, otros aceptaron a Dios en el corazón. Y en ese momento, unos se alejaron de Dios y se creó el infierno, que no fue creado por Dios, sino en el rechazo de la voluntad de Dios, y otros se fueron para el cielo y lo vieron y se enamoraron de Él, y ya ninguno de los que lo vio lo puede rechazar, ya está completamente enamorado de Dios. Nosotros, Dios nos crea también con esa misma libertad y con ese mismo velo.
Y la prueba de esta vida es que nosotros vayamos descubriendo a Dios en todo lo que vemos a nuestro alrededor. Entonces, cuando Él nos da la libertad es como el dinero. Si yo tengo acá 500 millones de pesos en el bolsillo, en una tarjeta, digamos, si yo no lo uso para nada o me lo gasto en 1000 cosas en un mes y no tengo más, pues de nada me sirve. Tengo que usar ese dinero para administrarlo, hacerlo rentar, hacerlo crecer, para sostenerme, para ayudar a gente, para sostener una familia, para manejarlo de una manera adecuada. Entonces la libertad es lo mismo. Si yo despilfarro mi libertad y empiezo a hacer lo que a mí se me ocurre y lo que yo quiera, caigo infranqueablemente en una esclavitud. Es lo que se llama el libertinaje. Si yo le doy rienda suelta al alcohol y cada que estoy solo en la casa me destapo una botella de cerveza, me sirvo un whisky y cada que estoy con amigos destapo una botella de aguardiente, pues con el tiempo me siento yo en la sala de mi casa y ¿qué me va a pedir mi cuerpo? Alcohol. Y no voy a poder decir no, va a ser como una cosa que va a tirar de mí. Y si yo sigo reforzando ese hábito en mi libertad del alcohol, pues voy a terminar esclavo de ese vicio. Y ahí es donde viene el libertinaje. Gasto, despilfarro todo ese dinero, todo ese amor, que es la libertad que Dios me ha dado, y me vuelvo esclavo del pecado. Esclavo de cualquier tendencia, cualquier cosa que brota de mi corazón negativa, la mentira, la avaricia, la lujuria, la envidia, la vanidad, la pretensión, el orgullo, 1000 cosas. Entonces, de eso se trata, de que esa libertad podamos entenderla como es, esa libertad integrada en el corazón, integrada al amor. Dios es el más interesado en nuestra felicidad, el más interesado. Él nos ha creado y nos quiere ver felices, quiere hacernos completamente felices y radiantes. Una vez con José, que hemos hecho misiones por Bogotá, en muchos lugares, estábamos haciéndole un retiro al Rochester. Ya era después de pandemia, varios cursos no habían hecho la confirmación. Entonces era como séptimo, octavo, noveno, décimo, hay un montón de gente que estaba reunida y no era el grupo que normalmente teníamos para hacerles ese retiro. Retiro de confirmación en una casa muy linda, todo muy bonito, pero en ese momento eran como 80 jóvenes, éramos nosotros como 5 o 6 y ya se nos estaban empezando un poquito como a salir de ahí de las manos. No era tan fácil hacer esas actividades porque era confrontarlos con la fe que iban a recibir y que la recibieran de verdad o decidieran decir no. Yo prefiero no recibir la confirmación porque yo no voy a confirmarme en algo que no estoy de acuerdo. Entonces los exhortábamos en muchas áreas y sucedió que me pusieron a mí a dar la charla de los 10 mandamientos. Entonces, pues con mis palabras sencillas pero con mucho amor, trataba de explicarles cada uno de los mandamientos y fue increíble. Empecé, primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué tenemos que amar a Dios sobre todo? Porque ninguna criatura, nada que está en nuestra vida puede llenar el vacío que tenemos en el corazón. San Agustín dice que tenemos un vacío del tamaño de Dios en nuestro corazón. No lo puede llenar una esposa, un esposo, un novio, una novia, todo el dinero del mundo, toda la fama, el poder, nada de lo que ustedes se imaginan puede llenar el corazón. Entonces, si amamos a Dios sobre todas las cosas, todos los demás amores se ordenan, porque yo ya sé, llenando el corazón completamente de Dios, vivo con los demás amores en su justa medida, sin esperar que me den la plenitud. Entonces, así fui. El segundo mandamiento, santificar las fiestas, no tomar el nombre de Dios en vano, honrar a padre y madre, no robar, no matar, y todos eran como, uy, qué lindo, muy bien. Sexto mandamiento, no cometer actos impuros. Y ahí sí, cuando empecé a hablar de no masturbación, pornografía, anticoncepción, ¿no? Lo que la iglesia enseña,
Todos, no, pero no, eso la iglesia tiene que actualizarse y eso se escuchaba un ruido entre los jóvenes. Y bueno, al final la idea era darles una charla sobre sexualidad y afectividad y entonces todos esos temas iban a quedar claros. Pero yo les decía a esos jóvenes ese día, bueno, si Dios es el más interesado en nuestra felicidad, ¿por qué se va a equivocar en un mandamiento? Todos muy bien menos el sexto. Todos sirven para ordenar un tejido social rico, bello. Imagínense que no hubiera robo, corrupción, que no hubiera mentira, que no hubiera infidelidad. Sería una sociedad bellísima, ¿no? Entonces, ¿por qué el sexto mandamiento no? Si Dios nos dejó sus mandamientos y la doctrina de la iglesia como un mapa perfecto para que alcancemos la felicidad, si nosotros obedecemos a la iglesia con sencillez, vamos a alcanzar ese mapa, ese tesoro de la felicidad. Si nos desviamos en alguno de los mandamientos, Dios va a decir, yo te quiero ver feliz, pero tú te equivocas, te vas por otro lado. Ahora tienes que sufrir las consecuencias de esos actos que yo te quiero ahorrar. Y Él sufre con nosotros y quiere sacarnos de ahí. Y murió en la cruz para sacarnos de ahí. Y nos dio la confesión para sacarnos de ahí. Pero si nosotros seguimos eligiendo esos lugares, esos pecados, esas situaciones, pues no vamos a poder vivir la plenitud que Él quiere para nosotros. Entonces, piensen siempre en eso. San Agustín dice algo también muy bello y es, cree y entenderás. Confía en lo que la iglesia te está enseñando, en lo que las personas acá que están en comunión con la iglesia tratan de enseñarle, los sacerdotes, la dirección espiritual, y después va a venir un conocimiento de lo perfecto que es. Sabias son las palabras del Señor, luz para los ojos, sabiduría para la vida, dicen los salmos, ¿no? Entonces, en esa libertad de lo que quería hablar hoy es de esa pureza de corazón, de ese amar con pureza para vivir con libertad. Y es que la libertad sin amor no está invirtiéndose ese dinero, no está administrándose de manera adecuada. Pero hay que entender muy bien qué es el amor y qué es la pureza de corazón. Entonces, ya para irnos metiendo más en el tema, el amor es un regalo de Dios. El amor es Dios mismo. Acá uno se podría quedar hablando una eternidad porque Dios es infinito y Dios es amor, entonces no acabaríamos. Yo digo que yo balbuceo un poquito, la mera superficie, una gotica de lo que es el amor. A mí me gusta mucho una definición que dio Aristóteles y que luego retomó Santo Tomás de Aquino y la amplió dentro del magisterio de la Iglesia para definir el amor. Y es muy sencilla, dice, amar es buscar el bien del otro, el bien real del otro. Eso es el amor. Si yo encuentro que algo es bueno para alguien y le hago ese bien, pues estoy amando. Y hay un secreto muy importante. Los mandamientos, Jesús los resume en dos. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Entonces, lo que el Señor está diciendo, porque en el Evangelio de San Juan también dice, el que cumple los mandamientos, su alegría será completa. Entonces, lo que está diciendo el Señor es, si tú amas, vas a ser feliz. Resulta que Aristóteles, 3 siglos antes de Cristo, decía lo mismo. Decía que si uno ama, busca el bien del otro, el primero que se llena de felicidad es uno. Y luego a la persona a la que está dirigido ese acto. Y también, si yo hago un mal con alguien, sea porque yo creía que eso era bueno y lo hice, o sea porque adrede, sabiendo que es malo, lo hice, el primero que me hago daño soy yo y luego a la persona a la que va dirigida el acto. Yo tengo un consultorio y en el consultorio atiendo a muchas personas y hay veces llega una persona así como medio extraña, con una vibra rara, diría uno, ¿no? Oscura. Y desde que pasa por la puerta, yo no tengo ningún don de nada. Pero yo ya sé que esa persona tiene un prontuario de heridas que le han hecho
o que él ha hecho, de acciones que él ha hecho malas y que las carga en su corazón. Y efectivamente cuando se sienta, me empieza a contar de su vida y me cuenta todas esas cosas difíciles que ha hecho, que no se ha perdonado, no ha pedido perdón y no ha reparado, porque uno no es la colección de un montón de actos malos, porque Dios hace nuevas todas las cosas. Y el amor, amar, repara multitud de pecados. Es decir, nosotros podemos volver a tener el corazón como el de un niño, limpio, como recién nacido, que no mira con maldad, que ama con pureza. Pero para eso, pues tenemos que entender lo que es bueno y entender lo que es malo. Y entender en el fondo del corazón que del amor depende nuestra felicidad. Ustedes quieren ser felices, me imagino. Todos podríamos alzar la mano acá y ¿quién diría que no quiere ser feliz? Todos alzaríamos la mano y diríamos, todos queremos ser felices. Pues lo pueden ser. No necesitan 10 retiros, no necesitan ir a psicología, terapia, no necesitan aprender a amar. El día que usted ame a las personas que están a su alrededor, porque prójimo, amar al prójimo es el próximo, el que está a mi lado en este momento. Es decir, yo acá con ustedes, poniendo mi corazón en esto, en estas palabras para que ustedes puedan transformar su corazón con lo que les digo y ustedes poniendo atención de corazón a estas palabras y ya miraremos qué vamos a cenar y los problemas que haya en la casa pues los abordaremos en el momento adecuado. Pero si nosotros amamos en este instante, entonces la alegría completa viene a nuestro corazón. Ahora, una de las heridas más grandes a través de las cuales se va el amor de Dios que está en nuestro corazón es la lujuria, porque pureza está relacionado normalmente, aunque hay muchas teorías teológicas que hablan de la pureza como algo que no tiene pecado, normalmente en este lenguaje más de la teología del cuerpo, más de jóvenes, la pureza está más relacionada con la castidad, el orden del deseo sexual. Pureza, ¿por qué? Una vez un sacerdote le escuché algo muy lindo y él decía, pureza, y creo que esto también está en la teología del cuerpo de Juan Pablo II, y es, pureza es lo que no tiene mezcla. Yo tengo un agua acá pura, si le echo una gotica de barro, ya no está pura. Y si le echo más barro y más, pues menos pureza va teniendo. O si yo tengo una barra de 24 quilates de oro, pues es 99.9 oro, es pura, ¿no? Si tiene menos, pues ya no tiene los quilates, la calidad. Nuestro corazón está llamado a ser completamente puro, a no tener mezcla. El Señor nos hizo una invitación que es muy radical y muy fuerte y es amaos unos a otros como yo los he amado. Sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Pero no perfecto en el actuar. Yo acá me puedo caer y me puedo enredar en las palabras. Nadie va a ser perfecto en el actuar. Perfecto en el amor, en esa voluntad en donde yo elijo el bien de los demás y realizo la pureza en mi corazón. Lo bonito de la pureza, antes de meterme en lo que es la castidad y demás, es que hay una promesa. Los puros verán a Dios. Y no lo verán en el cielo, lo verán acá. Una vez, el fundador de mi comunidad, que se llama Marino Restrepo, de pronto alguno lo conoce, él estaba en un retiro, creo que era en Italia o en Croacia, él viaja por el mundo predicando y está de ciudad en ciudad todo el tiempo, haciendo retiros para sacerdotes jóvenes. Y esa vez estaba con un grupo de jóvenes. Y al final de su charla, él abrió el espacio de preguntas. Y estos jóvenes, creo que era en Croacia, que es esta iglesia oriental, que es muy fuerte, católica, pero que han vivido tantas pruebas con su fe, que es gente que tiene unas raíces y una formación y una espiritualidad que no se ve muchas veces acá en Occidente. Y estos jóvenes estaban bebiendo de la charla de él y uno levantó la mano y le dijo,
yo quiero hacerle una pregunta que no es en chiste, sino de corazón quiero saber. Dios, ¿por qué es invisible? ¿Por qué no lo podemos ver? Entonces él se dio cuenta que esto era en serio y él no quería salir con la fácil, ¿no? Pues porque él quiere y es todopoderoso y así lo creo, ¿no? Y se fue. Pues no, sino él dijo, yo tengo que buscar una respuesta que satisfaga el corazón de este joven. Entonces venía la hora del almuerzo y le digo, ¿sabe qué? Al final del almuerzo, cuando regresemos para la siguiente charla, yo le tengo una respuesta. Y él se fue para el Santísimo y se puso a orar. Y no le venía nada al corazón. Ore, ore, ore. ¿Y yo qué le voy a decir? Y se acabó la hora del almuerzo y cuando ya iba saliendo, y bueno, ya saliendo del Santísimo, le viene en el corazón la respuesta. Entonces se para ahí frente a los jóvenes y le dice a los jóvenes, Dios no es invisible, Dios es perfectamente visible, pero para que tú lo puedas ver tienes que ser perfecto. Si uno lee el principio del catecismo dice exactamente lo mismo de diferente manera. Dice, Dios nos está hablando todo el tiempo por medio de todo. Un atardecer, este lugar, una imagen, un niño. Habló en el Antiguo Testamento hasta por medio de una burra a un profeta. Es decir, Dios nos habla por medio de todo. Y mientras más espiritualidad verdadera y renuncia a nuestros pecados tengamos, más lo vamos a poder ver en todo lo que pasa por nuestra vida día a día. Entonces, la pureza de corazón está relacionada con todos los pecados, pero quiero centrarme especialmente con la castidad. ¿Alguien sabe qué es la castidad acá? Menos los que sé que saben. Esa palabra es como rara, ¿no? Ya no es una palabra que se use en el idiolecto de las personas comúnmente, no. A mí me sonaba como a esos cinturones de castidad de la época victoriana, ¿no? Que uno va por allá a Reino Unido y están así con la llave para que no haga nada, mijita, vaya al parque. ¿No? Una vaina absurda. Obviamente eso no pasaba. La gente cree que eso es la Iglesia Católica. Esta época en la que hacían las escaleras así de grandes porque la mujer iba subiendo con su falda y no se le podía ver el tobillo porque era lujuria e impuro. Y la gente dice, no, es que la Iglesia ha estado en contra de la sexualidad, del disfrute, del placer. Para nada. La Iglesia nunca ha estado en contra de eso. Todo lo contrario, si uno ve el primer mandamiento que Dios le da a Adán y Eva, ¿cuál es? Creced, multiplicaos y llenad la tierra. ¿Cómo llenamos la tierra, amigos? La abejita y no, mentira. Entonces, como Dios da ese mandamiento, en los protestantes, calvinistas, luteranos, anglicanos, muchas veces o en su gran mayoría son puritanos. Entonces ellos veían el cuerpo y el sexo, eran jansenistas y tenían otras escuelas teóricas donde veían esto como algo malo, perverso, como algo de lo cual yo no me puedo zafar, nunca voy a poder ordenar. Y Dios me salvará, yo ya estoy salvo cuando digo, Cristo es el Señor y no tengo que cambiar mi vida en nada. Si yo ya lo dije, ya soy salvo, tan fácil, ¿no? Y la batalla diaria y la lucha contra el pecado de la que habla San Pablo, parece que no hubieran leído nunca las Sagradas Escrituras, porque está tan claro la lucha que todos tenemos que tener. Hasta el mismo San Pablo dice que luchando fuertemente contra una tentación en su carne, le pidió a Dios que le quitara ese aguijón que decía él que era como un emisario de los infiernos que venía a tentarlo. 3 veces le pedí al Señor y 3 veces me dijo, mi gracia te basta, yo me glorifico en tu debilidad. Cuando soy débil, soy fuerte, dice San Pablo. Entonces, entrando ya en la castidad, hay muchas definiciones rimbombantes, espirituales, así que muy teológicas, muy lindas, pero a mí me gusta decir una muy sencilla, clásica, que es ordenar el deseo sexual para el amor.
Ese deseo sexual todos lo tenemos en el momento en el que maduramos, sexualmente. Las niñas, los niños entre los 11 y los 13 años más o menos se madura sexualmente y empieza a ver con todas estas hormonas que suban y bajan un deseo de intimidad sexual, totalmente natural, totalmente común y corriente. Ese deseo por sí mismo no es malo. Los clásicos decían que las pasiones, como ese deseo sexual, pues no son malos, sino lo que hacemos con ellos. Yo digo que son buenos porque Dios dijo que todo lo que había creado era bueno. Entonces tiene que ser bueno el deseo sexual. Pero nosotros podemos usar esas pasiones que Dios nos ha dado y vivirlas de manera desordenada y volvernos esclavos de esa pasión. En consulta, bueno, yo cambio nombres, sexo, de todo para que no se vaya a saber quién, obviamente, pero en consulta una vez llegó un muchacho que lo había ayudado en una situación con su papá. Él fue como un milagro, la verdad, porque en una sesión, ellos venían en una discusión brutal de muchos años, se ordenó y quedaron ahí como una pluma, felices el uno con el otro. Entonces yo lo estaba atendiendo al papá y él vino luego porque quería hacerme otra consulta diferente. Entonces me dio las gracias, me dijo, no, muy bien, estamos muy bien, qué felicidad que ya no estemos peleando, pero yo vengo a contarte otra cosa. Entonces empezó a contarme, es que yo encontré al amor de mi vida. Es la mujer más increíble, la conocí así y asá, hemos vivido todo esto, hemos viajado con los amigos y además ya compré el anillo y me voy a proponer. Vamos a hacer un viaje, compramos hasta un dron para filmar todo. Ok, bueno. Y entonces resulta que en medio de esa historia de amor que parecía tan perfecta, me dice, bueno, yo no veía tampoco nada como muy para decirle, ya estaba él decidido por su matrimonio, ya decía que era el amor de su vida, ella lo amaba, entonces ¿qué más tenía yo que decirle, no? Y me dice, lo que pasa es que si yo soy sincero, yo no sé qué hacer si un día llega una mujer más guapa a mi vida. No sé cómo hacer para decirle no a otra mujer. Claro, uno diría desde acá, uy, qué mal ese man, no, terrible. Pero si uno se mira con lupa, ahí estamos todos. Todos tenemos ese abismo. Estamos a la vuelta de la esquina para irnos por ahí. Realmente si nos descuidamos en estos hábitos, en estos vicios, como la lujuria, si le abrimos esa puerta. Pues resulta que conociendo su historia de vida, claro, como la del 80% de los jóvenes de hoy en día, pornografía y masturbación toda su vida hasta sus novias, y en sus novias sexualidad con todas hasta sus 30 y pico de años. Claro, pues nunca había sido capaz de decirle no a su deseo sexual. Siempre le había dicho sí cuando le había pedido. Entonces, ¿cómo iba a tener la fortaleza para decirle no? Obviamente era esclavo de ese deseo sexual. Estaba la raíz de la lujuria en su corazón. Y hablando con él de todo esto, no era creyente, me decía, eso es como mi amigo el gordo. Claro, es que mi amigo el gordo, el que no para de comer y estamos en los asados y nos toca quitarle la comida porque lo queremos ver bien. Yo soy como el gordo, pero de la sexualidad, que no puedo parar y que no puedo decirle no. Entonces, ese es el problema con la lujuria. El problema es que son abismos a los que uno entra y que lo llaman a uno y generan un vicio. Y uno empieza a realizar actos y uno está por allá menos 10,000, menos 1,000,000. No hay fondo para el vicio. Uno puede ser más malo y más malo en un área de la vida, pero también puede ser más santo y la virtud no tiene techo. Entonces, cuando una persona llega como ustedes, hace un retiro, les empiezan a hablar de esto, empiezan a tener sus luchas interiores, dicen, pero esto es imposible, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo me voy a contener? ¿Cómo así que castidad? ¿Qué es ese hueso? No, yo no quiero eso para mi vida. Pero hay algo por allá en el fondo del corazón que dice, es verdad y lo necesito, pero ¿cómo lo vivo? ¿Cómo llego allá? Pues claro, uno no hace una renuncia y pasa la virtud de la castidad de menos 10,000 a más 10,000. A uno le toca todos los días
Y ahí está la verdadera espiritualidad, es la persona que todos los días se levanta a luchar contra el defecto que tiene. Yo puede que caiga, si yo he luchado a muerte, me confieso y Dios me da una medalla, porque Él sabía que en mi corazón lo único que yo quería era no caer. Pero si yo caigo voluntariamente, sin luchar, sigo aumentando la lujuria en mi corazón. Miren la voluntad, lo importante que es. Sin voluntad, sin libertad, no hay pecado. Pero sin libertad tampoco hay amor. Es fundamental para poder vivir en libertad la pureza de corazón y en este sentido que estamos hablando, la castidad. Entonces, ¿cómo se arraiga esa castidad? Pues algunas veces San Francisco de Sales dice que a Dios le gustan los procesos. Le gusta que una persona luche porque así va a valorar lo que ha conseguido con un trabajo arduo y va a ser humilde y no va a acusar a los demás. Si uno fuera perfecto, pues uno miraría a todos por encima del hombro, ¿no? Como si uno fuera superior. Pero cuando uno ha caído, cuando uno tiene defectos, cuando uno tiene lucha, uno se siente necesitado de Dios, humilde, sencillo, ¿no? Entonces, en el caso de la castidad, uno necesita empezar a luchar todos los días por salir de ella, aunque dice él también que extraordinariamente entra una persona a la fe y Dios la eleva y la saca del fango en el que está y le da una virtud. Pero dice, eso es como que resucite un muerto. Pasa muy poco. Han resucitado muertos en la iglesia. El primero fue Lázaro, ¿no? Pero Dios y la niña de Jairo en el Evangelio. Pero Dios hace esos milagros hoy en día también. Mi profesor de neurociencias en Valencia, Dios lo sanó de una adicción a la pornografía de 20 años en un instante rezando un rosario siendo ateo. Estando en Nueva York en una crisis, sin plata, frustrado porque tenía a su mujer trabajando en una clínica de investigación y él no podía hacer nada y no conseguía nada y era un cualquier español estando allá y él en ese momento en el que pensó quitarse la vida sacó un rosario que tenía en la maleta, fue su última. Él se burlaba de los cristianos y demás y se mofaba y les hacía alto de 1,90, entonces pues es muy imponente, muy dominante y entonces toda la gente se sentía que él tenía la razón y Dios lo doblegó ese día y en ese rosario le quitó esa lujuria hasta el punto que él no quería saber de eso y le parecía un asco total. Las terapias modernas, lamentablemente en esta terapia de lo que es esta industria terapéutica, lamentablemente nos meten procesos, los procesos eternos que nunca acaban. Porque si uno tiene un vicio, llega donde el psicólogo y el psicólogo le dice, bueno, ¿cuántos cigarrillos te estás fumando? 2 cajetillas. Sí, eso es grave, eso genera mortalidad en todas las enfermedades, un índice mucho superior, mucho más alto que los que no fuman, ¿ok? Bueno, vas a fumarte 1 cajetilla y 3/4 y nos vemos la otra semana. Y así, ¿no? Entonces empiezan que 1 cajetilla, que media cajetilla, que 5 cigarrillos, que 4, que 3, que 2. Y ese día tiene esta persona una crisis y entonces vuelve a fumarse ya no 2, sino 3, ¿no? Tuvo una frustración, algo le pasó y vuelve a lo mismo. Entonces regresa donde el terapeuta, no, ya volví a fumar lo mismo, no sé qué me pasó. Bueno, volvamos a iniciar. Entonces ya no te fumas, ¿no? Y así, ese ciclo. Y se mantiene eternamente la persona con un terapeuta que no le interesa verdaderamente que esa persona salga de los vicios, sino mantenerla con él, por el beneficio económico. El buen terapeuta es el que le ayuda a la persona a salir de ahí y le enseña que los vicios se sacan radicalmente del corazón, renunciando con todo el alma, con todo el ser, con todo mi corazón al mal. Y yo hago un trabajo con la gente que tiene especialmente adicciones sexuales. Es un misterio porque imagínense que cuando yo empecé a acompañar estos casos, me llegaban porque daba charlas en los colegios, 2012, 13, yo iba donde un terapeuta de familia
muy sabio de la Sabana, el director del Instituto de la Familia, y él tenía un psiquiatra. Y hablábamos del tema de la pornografía. Él me decía, yo los envío a los psiquiatras y los psiquiatras me los devuelven y me dicen, no se puede hacer nada con los que tienen adicción a la pornografía. No se puede ayudarles. Pero luego el Espíritu Santo que nos ama despertó herramientas. Y esta herramienta es el primer paso, encontrar esa lujuria, cómo se manifiesta en mi vida y renunciar con todo el alma, con todo mi ser, para nunca más volver a caer en ella, con lágrimas en los ojos, en el Santísimo, en mi habitación, en oración, renunciando con todo mi ser a eso. El segundo paso es analizar qué tengo que cambiar en mi realidad para que esa decisión sea correcta. Porque alguno me ha dicho en consulta, sí, esa renuncia la hice. Bueno, ¿y borraste la pornografía de tu celular? Ah, no, eso no. ¿Y borraste a las mujeres de Instagram que solo sigues por los cuerpos? Ah, no. ¿Y también toca hacer eso? Pues obvio. ¿Quieres dejar la lujuria? Sí o no. Entonces ya empiezan a hacerme cara de asustados porque en el fondo el que está enviciado no quiere dejar el vicio, si se sincera. Entonces tiene que renunciar, salirse de grupos de WhatsApp, muchas veces dejar alguna amistad, un lugar que frecuenta, que está llevando a esa situación. Y solo después de eso inicia la lucha verdadera, donde yo puedo llegar a tener caídas y evalúo cómo fue esa caída, que es por lo menos lo que yo hago con mis consultantes, y entonces encontramos la triquiñuela del enemigo, la trampa a través de la cual tumba a esa persona, y vamos tapando todos los huecos hasta que un día no hay más caídas. Esa es la manera en la que se puede salir de la castidad. Claro que la castidad es una virtud y es un fruto espiritual. Es decir, es increíble que en los escritos de San Agustín, en su obra más importante que es Confesiones, él era filósofo maniqueo de una talla increíble, lo envían a Milán a que derrote públicamente en un debate a San Ambrosio y termina convirtiéndose. Pero él en su época de filósofo tenía un mejor amigo que se llamaba Alipo, San Alipo, Alipio o Alipo, bueno, San Alipio creo que es. Y San Alipio, en su forma de ser filósofo, descubrió que darles rienda suelta a la sexualidad terminaba afectando su capacidad de profundizar sobre los misterios que ellos reflexionaban. Dijo, esto de la sexualidad no me sirve. Y renunció y alcanzó la virtud de la castidad. Increíble, no era creyente, porque todo lo bueno viene de Dios, pero nosotros entendemos que es de recta razón ordenar ese deseo sexual para no ser esclavos. San Agustín, siendo filósofo, dijo, no, a mí eso de mantenerme casto y célibe no, y fue un loco con la sexualidad, hasta el punto que en su conversión le decía a Dios, dame eso de la castidad, pero dámela después, déjame disfrutar un ratico más, ¿no? Así de enganchado estaba. Luego fue un hombre tremendamente casto. Entonces, es una virtud, pero también un fruto del Espíritu. ¿Y qué es un fruto del Espíritu? Y acá con esto quiero cerrar, que son las semillas del bautismo que Dios dejó en nuestro corazón. Cuando nosotros nos bautizaron, toda la semilla de santidad quedó en nuestro corazón. No sé si ustedes se han dado cuenta que cuando hay una adoración eucarística y exponen el Santísimo, cuando el sacerdote lo va a reservar, dice que estos misterios de tu cuerpo y de tu sangre que veneramos, ¿cómo es? Te pedimos, Señor, que veneremos estos misterios de tu cuerpo y de tu sangre, ¿no? Para que alcancemos los frutos de tu redención. Es decir, que el que se acerca a la Eucaristía es el que va a poder desplegar los frutos, disfrutar de la vida espiritual. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Son 12. Alegría en la tribulación, gozo, paciencia, amor, castidad.
longanimidad, que es alegría en la tribulación. Todos esos frutos, que es lo que paz, que es lo que nuestro corazón anhela, viene de la comunión con Dios. Pero no van a crecer por venir acá al grupo todos los jueves, sino por cultivar esas semillas que están en nuestro corazón a través de la oración, especialmente con la Eucaristía, comulgando, y con la adoración eucarística, orando en su presencia. Ese Jesús es como un sol que va haciendo que esas semillas broten hasta que un día sale el tallo y luego el fruto y lo podemos disfrutar. Es decir, que nosotros podríamos llegar a alcanzar por recta razón, que es gracia de Dios, pero por una renuncia a la castidad y decir, pues eso como que funciona. Ser esclavo de eso no es muy bueno. Ver a los otros como un objeto sexual y tratarlos y utilizarlos no me va a permitir ser feliz, porque estoy utilizando a alguien. Entonces, si utilizo a alguien, me hago daño yo y cargo yo con esa herida, ¿no? ¿Cuántas personas no me han llegado a consulta después de un desorden sexual de aplicaciones y de salir con uno y otro y me dicen, me siento profundamente vacío y abatido, no quiero más esto, pero no sé cómo salir de ahí, ¿no? Entonces, ese fruto espiritual, disfrutarlo al nivel, a la talla que Dios quiere, solo se logra a través de la vida sacramental. Entonces quisiera dejarles ese mensaje en el corazón. Todo lo podemos en Él, todo lo podemos en Cristo. La vida sacramental es lo que hace que esas virtudes que estamos anhelando tener se logren, pero toma su tiempo. Como es una plantica que uno la siembra, se va, mira el otro día, nada ha pasado, y va y mira el otro día y nada ha pasado, y luego uno ve una cosita así de grande y uno se emociona, pero allá que se coma uno una manzana, una fresa, un fruto, pues toma tiempo. Entonces hay que tener paciencia, volver siempre al sacramento de la reconciliación, que tiene un don maravilloso que no es solo limpiar el alma del pecado que he cometido, como quien se baña, digo yo, sino recibir fuerza, gracia sobrenatural para no volver a caer en los pecados que se han cometido. Es decir, que si yo me confieso de corazón, no queriendo volver a caer en alguno de los pecados que podemos tener, o especialmente en este que estamos hablando de la lujuria, Dios me va a sacar de ahí, tarde que temprano. Va a ser difícil. Lorenzo Scupoli, que es un espiritualista del siglo XVII, que fue en el que se basó San Francisco de Sales para hacer toda su obra y ser doctor de la Iglesia, pues era una de sus inspiraciones, decía, el que está atribulado es porque está luchando contra un vicio. Si yo estoy llevado por un vicio, pues sigo por ahí voy como medio en paz haciendo lo que se me ocurre en el libertinaje. Soy esclavo, no puedo salir de ahí si quisiera, pero ahí voy, por la corriente como me lleva, pidiéndome lo que el cuerpo me pide. Y si yo ya estoy en la virtud y ese hábito ha tomado posesión de mi corazón, pues la castidad se vuelve más natural porque me la pide naturalmente mi cuerpo, mi ser, mi memoria. ¿Quiénes están en lucha? Los que están tratando de alcanzar la virtud. Entonces está bien estar en lucha, porque luchando es como logramos alcanzar esa virtud que quiere darnos el Señor. Y bueno, voy a cerrar con la palabra. Vamos a ver a dónde nos lleva el Señor. Y voy a leerles de la epístola a los Efesios. El plan divino de la salvación en el capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, pues por estar unidos a Cristo nos ha colmado de toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Dios nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para que vivamos ante Él santamente, sin defecto alguno, en el amor. Palabra del Señor. Qué bonito, el Señor siempre confirma con su palabra, que nos quedemos con ese versículo. Dios nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo para que vivamos en Él santamente y sin defecto alguno en el amor. Es decir, el amor es la perfección. Bueno, pues muchas gracias por su atención, su disposición.